Factores ambientales. Todos los seres vivos desarrollan su ciclo vital en un medio integrado por una serie de factores que actúan sobre ellos. Estos factores se clasifican en abióticos y bióticos, ambos ligados en un continuo flujo de materia y energía. Factores abióticos. Son la parte no viva del ecosistema, es decir, los elementos inertes o los inanimados, que establecen las condiciones para la existencia y el desarrollo de los seres vivos. Este factor ocupa otros factores, como son los energéticos, los climáticos, los geográficos y los del sustrato. Los factores energéticos. La luz solar. Esta se encuentra íntimamente relacionada con la temperatura. La luz calienta la atmósfera mediante la radiación y produce varios efectos climatológicos. En el factor climático, este contiene 4 aspectos que son la temperatura, humedad, clima y la presión. La temperatura. La temperatura está relacionada estrechamente con la radiación solar. Es uno de los factores determinantes para la vida animal y la vegetal, pues las variantes bruscas y más allá de ciertos límites pueden ocasionar la muerte para la vida terrestre. La humedad. Es un aspecto que se relaciona directamente con la temperatura y fundamentalmente por su efecto en el índice de pérdida en el agua en los animales y las plantas. Este índice es bajo cuando el aire es más húmedo, como el que se encuentra en bosques o selvas, y más alto cuando el aire es seco, como un desierto. El clima. El clima es un elemento condicionante de la vida en la Tierra. Los componentes que constituyen el clima son la temperatura, la presión, la atmósfera, los vientos y las precipitaciones, las cuales se ven modificadas por factores como la latitud, la altitud y el relieve, la distribución de la Tierra y los cuerpos de agua, e incluso por las corrientes marinas que afectan a un lugar. Pero el clima se deriva en dos, como son el microclima, que están en cuevas, islas, valles, montañas y en una población de otros, muy comunes, y los microclimas en escalas hemisféricas o globales. La presión. Se le denomina el peso que ejerce la atmósfera sobre un área específica y sufre variaciones cotidianas y estacionales, que dependen en gran medida de la temperatura, la altitud, la humedad y las masas de aire en un lugar. Factores geográficos. Los factores geográficos son los relacionados a lo que es la superficie o la corteza terrestre y abarca lo que es la latitud, altitud y el relieve. La latitud y altitud. Estos son los dos parámetros que definen la posición angular de un lugar. La distancia existente entre cualquier punto de nuestro planeta respecto al ecuador horizontalmente se llama latitud. Por otra parte, la altitud es la distancia vertical existente entre un punto determinado con respecto al nivel del mar. El relieve. Este condiciona el efecto de la temperatura, la humedad y el clima de un lugar, lo cual permite o limita la existencia de los seres vivos. También influye la temperatura y los patrones de precipitación. Este es un aspecto importante, ya que se define lo que son las montañas, valles, los lagos, entre muchos otros. Factores del sustrato. Este factor es el medio en el que se desarrolla una planta o un animal fijo. En este factor se destacan el agua, el suelo, los nutrientes, el pH, la salinidad, el dióxido de carbono y el oxígeno. El agua. El agua es fundamental para los seres vivos, por ser el componente principal del citoplasma y del líquido que baña las células. Es un factor importante en el ambiente. Sus características físico-químicas y su estabilidad permiten que muchas sustancias químicas se disuelvan, volviéndose accesibles para los seres vivos. El suelo es cualquier lugar donde se establece o desplaza un organismo. Proporciona anclaje, soporte, nutrimentos y agua a los organismos de movilidad reducida o que son caracteres de movimiento, como las plantas y los hongos, y en el caso de los cuerpos de agua, a las algas. Además, el suelo es la superficie donde los animales se desplazan y el hogar de incontables microorganismos y descomponedores. Los nutrientes son sustancias que forman los seres vivos y se incorporan en su interior mediante la alimentación, en caso de los animales, y por la fotosíntesis, en el caso de las plantas. Estos se localizan con frecuencia en forma de sales y en varias concentraciones. El pH. Este factor permite determinar su nivel de acidez o de alcalinidad, es decir, la cantidad de iones de hidrógeno disueltos en los distintos medios.
Es uno de los importantes en la naturaleza junto a la salinidad. La salinidad es un factor de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. Las plantas adaptadas a condiciones salinas se llaman holofitas y se menciona que varias de los organismos o seres vivos derivan de la salinidad. El dióxido de carbono y oxígeno. Estos dos están involucrados en los procesos biológicos más importantes de los seres vivos, como la fotosíntesis y la respiración celular aerobia. Todo el oxígeno que se origina proviene de la fotosíntesis. La mayor proporción se genera en los océanos por parte del fitoplancton, y en especial de las cianobacterias. Factores bióticos. Son todos los componentes vivos del ecosistema, que incluyen plantas, animales, hongos, algas, protozoarios y bacterias. Estos organismos no existen aislados de la naturaleza, sino que interactúan con otros seres de los que se alimentan o a los que sirven de alimento. Los podemos clasificar de acuerdo con el papel trófico que desempeñan organismos productores, consumidores y desintegradores. Organismos productores, también conocidos como autótrofos, tienen la capacidad de fijar la energía luminosa utilizando agua y CO2 para la construcción de moléculas cada vez más complejas. Son las plantas, algas o cianobacterias. En todos los tipos de ambientes, los seres autótrofos son organismos esenciales para la vida en el planeta, pues representan el primer eslabón del transporte de materia y energía entre los organismos de un ecosistema. Organismos consumidores y desintegradores. Los organismos heterótrofos requieren de otros seres para alimentarse y se dividen en consumidores y desintegradores. Son organismos que al no fabricar su propio alimento, de materiales, producto de otros seres o incluso directamente de otros seres. En este grupo es frecuente distinguir a los consumidores primarios, que por alimentarse de plantas y hierbas son llamados herbívoros. Los consumidores secundarios y terciarios, como se alimentan de otros consumidores, se denominan carnívoros, y los consumidores de forma general se consideran seres holozoicos. Los organismos desintegradores o descomponedores son hongos y bacterias, incluso pequeños vertebrados, que se encargan de descomponer en sustancias más simples y reintegrar al suelo los restos y los cadáveres de los seres que mueren en el ecosistema. Por esta razón se les denomina saprófitos. Niveles de integridad ecológica. La ecología considera como su objeto de estudio en particular los siguientes niveles: el individuo, la población, comunidad, ecosistema y la biosfera. El individuo es un ser independiente de cualquier especie, un organismo completo capaz de afectar todas las funciones que caracterizan a los seres vivos. La población es un conjunto de organismos de la misma especie que habita en una zona determinada. La comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten el área donde viven, interactuando entre sí. El ecosistema es un espacio definido donde ocurren las interacciones entre una comunidad y su entorno.